pero es más mundial el asunto. Entonces, la nueva normalidad, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que comentaban? Una adaptabilidad diferente y una inteligencia emocional diferente. Entonces, las nuevas inteligencias, ¿sí? que hay que empezar a pulir, porque llevamos de serie todo lo que necesitamos, no es que tenemos que absorber solo técnicas nuevas, sino a veces tenemos que recordar técnicas que ya, o cosas que ya tenemos. La inteligencia emocional, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿sí? La inteligencia emocional es la que nos permite empezar a reconocernos, cooperar, contenernos, ¿sí? Cotrabajar, coestudiar, ¿sí? Porque si bien podemos decir que estamos en la era COVID, ¿sí? En realidad la nueva normalidad es la era de la cooperación, del cotrabajo, del co-learning, coestudio, construcción entre todos. Entonces, esto que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, la inteligencia emocional empieza a relacionarnos con el otro, no solo desde un lugar únicamente operacional, sino desde un lugar empático, ¿sí? Hoy, ¿cómo estás? No es lo mismo que preguntarlo antes de la pandemia. Era una pregunta casi armada. Sí, todo bien. Hoy es, contame cómo estás. Entonces la inteligencia emocional es algo importante a desarrollar en esta nueva normalidad que estamos gestando. Después la inteligencia adaptativa, que es la inteligencia en donde ya todo lo que sabemos lo tenemos que aplicar en un contexto cambiante y de presión. Vamos a llamarle contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. VICA, con B corta. Entonces la inteligencia emocional, verla como una inteligencia, la inteligencia adaptativa, perdón, verla como una inteligencia lo que nos permite es medirla y mejorarla. Cuando hablamos de inteligencias es que lo podemos medir y lo podemos mejorar. Y justamente la inteligencia que vamos a ver hoy, que Fer también nos va a explicar a todos, es, yo siempre disfruto de escucharlo a Fer, es la inteligencia financiera. De las tres inteligencias que recién hablé, ninguna nos las enseñan en el colegio, ¿sí? La vida nos las enseña. Inteligencia adaptativa tenemos por ser argentinos. Creo que el DNI argentino viene con una inteligencia adaptativa también, ¿no? Con ese adhesivo. Entonces, la inteligencia emocional, y quizás por familia, quizás por barrio, por cultura. Pero la inteligencia financiera es algo que realmente hacemos, o al menos hacíamos muchos aguas. Yo personalmente, Fer me enseña esto también. Y esto es lo que hoy queremos que se lleven. Entendiendo en esta nueva normalidad que la inteligencia financiera nos permite empezar a distinguir una palabra de otra. Por ahí pensamos que estamos haciendo ahorros y no lo hacemos. Por ahí estamos pensando que estamos invirtiendo, como Fer también nos va a contar, y no estamos haciéndolo. Entonces nos permite distinguir para poder elegir, ¿sí? Todas las inteligencias adaptativas, emocionales y en este caso financiera son para distinguir y después poder elegir. ¿Distinguir qué cosa? Distinguir, ¿sí? Que quizás creo que estoy haciendo algo y en realidad eso que creo que estoy haciendo no era eso, no estoy invirtiendo, en realidad estoy gastando. Entonces, es muy importante porque eso nos da un poder y eso es el empoderamiento, el poder elegir, ¿no? Así que también vamos a aprender hoy a poder elegir a través de la inteligencia financiera. Así que eso, Fer, no sé si Sí, me faltó algo. además, yo creo que lo más interesante, o sea, nosotros tenemos roles, ¿no? En la vida. Nosotros vamos y nos preguntan, ¿no? ¿De qué trabajás? Y uno dice, bueno, en su caso dirán, bueno, soy agente inmobiliario o me dedico a servicios inmobiliarios o a negocios inmobiliarios, pero también si le preguntan a sus hijos, le van a decir, ¿ella es mamá o papá? ¿Verdad? Vamos por roles por la vida. Lo importante para mí es que en cualquiera de los roles que tengamos y las actividades que hacemos la lideremos. Es decir, liderar significa tomar control. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es cambiar el contexto. Por ahí van a escuchar cosas que espero que queremos romper estructuras con esto. Y romper estructuras significa también incomodarse un poquito, ¿sí? Y lo que yo buscamos es realmente mostrar una forma distinta. Entonces, prepárense para una montaña rusa, porque los vamos a incomodar, los vamos a molestar un poquito, pero como ustedes ya son agentes inmobiliarios, por lo cual están acostumbrados a adaptarse y a desafiarse todo el tiempo, fíjense que están tomando reservas en medio de una pandemia para sacarse el sombrero. Entonces, lo que hacemos es empezar a hablar un poquito y vamos a empezar a sacar un poco las creencias que tenemos, ¿sí? Voy a compartirles, me dicen por favor todos si lo ven bien.
¿Lo ven bien, por favor? Si alguien me dice ok, porque ya estoy viendo mi pantalla. Sí, Fer, ahí lo vemos. ¿Se ve perfecto? Bueno, perfecto. Entonces, vamos desde cero. El punto es este. El punto es, ¿por qué elegimos el nombre Liderando tus finanzas? Porque justamente el mayor de los problemas que hoy puede llegar a tener en este contexto capitalista que vivimos, que está perfecto, es qué es lo que hacemos bien y qué podemos mejorar. Y entonces yo les pregunto ahora a todos, y me gustaría escucharlos, ¿cuál es tu relación con el dinero? A ver quién me puede dar una respuesta. ¿Cuál es su relación con el dinero? Yo te contesto si querés. Mala, me quema. Mala, me quema, bien. Hoy hay que hacer la de Aprendí a tener una buena relación con el dinero hace un Fugaz. año y medio. Ok, ¿y cómo sería una buena relación del dinero? No me quema, como dicen los demás. Ok, Mis gastos son menores a mis ingresos. bien, perfecto. O sea, ahí tenemos un concepto, ¿no? Mis gastos son menores que mis ingresos, lo cual significa que Candia tendría un cash flow positivo. ¿Saben lo que es un cash flow? ¿Alguien no sabe qué es un cash flow? Lo explicamos en 2 segundos, ¿eh? La fórmula del cash flow, hay un micrófono que está abierto que por ahí. La fórmula del cash flow es ingresos menos egresos, igual cash flow, ¿sí? Entonces sería I menos C, lo voy a poner acá en el chat, a ver. I menos C, que sería ingresos menos egresos, igual cash flow. Cash flow, como su nombre le indica que es flujo de efectivo, es algo que es dinámico, ¿sí? Que es justamente, como ustedes se darán cuenta, a ver, acá lo que les pregunto es esto. ¿Quién de ustedes no sintió alguna vez que trabaja, que tiene que pagar? Hola Edu, querido. Genio. Perdón, vi a un amigo y lo saludé. ¿Quién no sintió alguna vez que cobra, pongámosle una comisión, va pagando el colegio de los chicos, el que tiene hijos, las deudas de ABL, o sea, ABL, AISA, el que vive en Capital, rentas, OSDE, viene cada 5 minutos OSDE, ¿no? ¿Sí? O las prepagas que tengamos, ¿no? Y después vas al supermercado, compras. ¿Quién no sintió que vos terminaste de pagar, por ejemplo, cualquiera de estos servicios y al segundo viene de nuevo la boleta y vos decís, pero yo ya la pagué este mes, ¿o no? ¿No pasa rápido eso? ¿Alguien le pasó? Levante la mano, por favor, a quién le pasó. ¿Alguien sintió que prácticamente parece un esclavo que se la pasa trabajando? Salvo un año de mi vida, toda mi vida. Ahí vamos, toda mi vida, exactamente. No, salvo un año, salvo un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Esto piensan que es casualidad? No, ¿Alguien realmente piensa que es casualidad? No. No. Yo, Bueno, a ver, dice Camila, mala administración. No solamente es esto. Esto es un sistema, gente. Nosotros formamos parte de un sistema que la podemos llamar, en la película Matrix se llama Matrix. Pero dentro de los sistemas hay otros sistemas. Algunos sistemas son virtuosos y algunos son viciosos. Por ejemplo, usted está en un sistema de Keller virtuoso, porque generan relaciones, capital social, pero hay otros sistemas que lo que buscan es que pongamos nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Yo soy un fanático de Matrix porque Matrix lo que hace es explicarnos una forma de ver distinta las cosas. Entonces, esto que les digo tiene un nombre que un autor lo llamó la carrera de la rata. ¿Saben qué es la carrera de la rata?
No, ¿Vieron los hámster cuando están en una ruedita? Que empiezan a sí, correr y de repente pongamos una persona de clase media, ¿verdad? Que nos podemos identificar, ¿sí? Imagínense que una persona trabaja 8 horas al día, ¿sí? Y paga todo esto que estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces esa persona toma la decisión después de que, y me voy a buscar una casa en un country, porque quiero pasar el fin de semana. Nos merecemos una casa en un country y nos merecemos una mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces para pagar esa diferencia, lo que hace es trabajar más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque su patrón es trabajar más, es cambiar horas de trabajo por dinero. Pero llega un momento, seamos sinceros, que no nos da para trabajar 14 horas al día, ¿o sí? no, Entonces la ruedita tiene que girar más rápido, porque el hámster camina corre más rápido, pero sin embargo está en el mismo lugar. Es como el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Exactamente, exactamente. Entonces, si pensamos que la carrera de la rata, ¿sí? Que sería la del hámster, y nosotros seríamos a veces el hámster, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos cambiar dinero por tiempo. ¿Esa es la única forma que existe? ¿Creen que es la única forma que existe? no, debe haber otras, debe haber. ¿No sienten que tiene que haber algo mejor, algo que nosotros podamos disfrutar? Entonces, lo que a mí me ofrecieron en su momento es esa opción, ¿no? Como la imagen de Matrix, cuando el que no la vio, no sé si alguno no la vio, pero Matrix es una película muy interesante porque habla de un montón de aspectos, ¿no? de la vida. Uno de ellos es cuando un mentor le ofrece a su aprendiz, digámosle, dos opciones. Tomar una pastillita azul que implicaría continuar en lo mismo que estamos haciendo ahora, es decir, que van a cobrar una comisión, van a gastarla, van a pasar 10 años y van a decir, che, ¿qué hice? Mirá que yo generé un montón de guita. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿A dónde fue a parar? ¿No sienten que deberían tener mucho más tranquilidad que hace 10 años atrás? ¿Tiene sentido lo que les digo? Sí, Bueno, Sí, entonces, ¿qué es lo que Sí. tenemos que hacer? Tenemos que cambiar los hábitos, la forma de pensar. Entonces, Morfeo a Neo, que es el personaje principal, le ofrece una pastillita roja. Y la pastillita roja, ¿saben de qué es? Para ver la realidad. Y lo que le dice es, no te ofrezco nada, no te ofrezco garantía de nada, solamente la verdad. Y eso es lo que le ofrecemos hoy con Ricky, solamente la verdad. Por lo cual, van a experimentar distintas emociones. bien, me gustó, me gustó. Entonces, lo que voy a mostrarles son creencias limitantes. Les voy a compartir de pantalla para que vean un poquito de qué es lo que nos enseñaron. Y yo les pregunto a todos ustedes, levante la mano el que hizo primaria completa. Bien. Levante la mano el que hizo secundaria completa. ¿Alguien hizo carrera terciaria? Levante la mano también. ¿Alguien hizo universitaria? Perfecto. ¿Alguien hizo más que universitaria? ¿Algún posgrado, un MBA, algo? Perfecto. Díganme, ¿cuántas veces les enseñaron de dinero y de educación financiera en toda la escuela formal? Muy poco. Y ahora, yo les pregunto, Yo supónganse... soy contadora, por eso. Bueno, pero a ver, una cosa es nuestra educación formal y otra cosa es cómo manejamos el dinero, que es totalmente distinto. ¿Se entiende la diferencia? Ahora bien, les pregunto lo siguiente. Si ustedes quieren mentorearse, por ejemplo, en venta de propiedades, ¿sí? Yo acá tengo a Edu Rubín, por ejemplo. Edu Rubín es mentor mío de venta de inmobiliaria, porque fue y es un agente exitoso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le pregunto
a mi mejor amigo, que por ahí puede trabajar en sistema de SAP, cómo vender propiedades. Y él me dice, no, Fer, tenés que invertir en propiedades porque vos sabés que ahora es un mercado de compradores y vos podés comprar en una zona un metro cuadrado determinado y nada más. ¿Qué le está faltando a mi mejor amigo para poder enseñarme o mentorearme sobre venta, por ejemplo, sobre compra o inversión en propiedades? ¿Qué le estaría faltando? Experiencia, dice acá Cándida. ¿Qué más le faltaría? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Por ejemplo, ¿no? Eficiencia tributaria, podemos hablar de estructura legal, cómo lo protegemos, ¿no? Conocimiento. Pero lo que más le falta, ¿saben qué es? Integridad. Integridad es hacer lo que digo que hago. Si yo busco un mentor en coaching, me capacito con Ricky o con Samu. ¿Por qué? Porque ellos son verdaderos coaches y hacen muy bien. O sea que ellos transitaron el camino que yo quiero transitar. Que eso se llama el mentoring. Yo me apalanco en el dominio que quiero aprender en personas que ya estamos avanzadas. Entonces, imagínense la señorita que más quieren de primaria. Todos nos acordamos. En mi caso se llamaba Ángeles. La maestra de tercer grado, la que más quise en toda la primaria. ¿No? ¿Alguno tiene un recuerdo de alguna señorita de primaria, de jardín, de un profesor de secundaria? Sí, ¿no? Bien. Ahora, imagínense que cualquiera de ellos, con su sueldo, con sus ingresos, les enseñan a ustedes a manejar dinero. ¿Cómo sería esa relación? Bien. Bueno, eso es lo que pasa en el sistema educativo, chicos. O chiques, o como sea que digamos ahora, integrativo. Eso es lo que pasa. Lamentablemente, como a ellos tampoco les enseñaron, ellos no pueden enseñar educación financiera, porque la educación financiera se adquiere en la calle. Ya no es un programa que te dice el Estado que tenés que estudiar. Y fíjense, el Estado te dice que estudiar. Entonces nos podemos poner en espectadores o en protagonistas. Yo creo que la mejor solución sería ponerse en protagonista siempre. ¿Tiene sentido lo que les digo? Entonces, les voy a decir algunas de las creencias que a mí me dijeron cuando yo iba a la primaria, ¿no? O secundaria, o carrera, ¿no? Y les voy a mostrar algunas de las creencias que tuvimos. Esta sería la carrera de la rata, ¿sí? Que les mostraba, que es lo que le decía el trabajar por dinero. Y estas son algunas creencias. Ricky, a ver, ¿qué te parecen las creencias? Yo las voy repitiendo y a ver qué te parece, ya que tenemos una eminencia acá. Estudiar para conseguir un trabajo. Fíjense que, como dice Fer, todas las creencias limitantes, en un decir, las creencias que empezamos a adoptar, a ver, es como el agua para el pez, son invisibles, ¿sí? Hasta el momento en que las empezamos a distinguir. ¿Qué quiero decir con esto? Tomamos decisiones en base a estas creencias, que son como decir, te ayudan, ¿sí? Pero en algún punto mejor malo conocido que bueno por conocer. Me acuerdo de una que es estudiar para ser alguien en la vida, que es una que quizás escuchamos todos, y es una creencia que te ayuda, pero si le das un poco de profundidad, te está diciendo no sos nadie. Entonces acá lo que estamos hablando es que las creencias, ¿sí? De por sí, todas tienen el mismo peso, pero la diferencia es cuánto tiempo las sostenemos. Es, por ejemplo, esta taza que tengo yo acá, o este vasito. Una creencia limitante puede ser, mira, la verdad que a mí me cuesta empatizar con los clientes, la verdad que a mí me cuesta, el tema números, me cuesta horrores, o el tema de ser administrativo, el escribir, el tener el CRM actualizado, o el subir las propiedades y demás, todo lo que es administrativo me cuesta. Bien, si yo sostengo esta taza, que es una creencia limitante, un ratito, no me pasa nada, es liviana, la creencia limitante es liviana, pero si yo la sostengo así 2 horas, esta taza me va a empezar a pesar. Y si la sostengo un día, se me va a calambrar el brazo. Las creencias limitantes son así. De por sí no tienen un peso muy grande, sino que el peso se lo damos en consecuencia de la cantidad de tiempo que la sostenemos. Entonces, yo si sostengo esa creencia limitante por mucho tiempo, me va a inhabilitar el brazo, ¿sí? Y ahí nos quedamos acalambrados. Y en la vida eso se llama, ahí me quedo estancado, ¿sí?
Una cosa es tener estabilidad y otra cosa es tener estancamiento. El estancamiento mental, ¿sí? Que sería como un calambre mental, es cuando la creencia limitante yo ya la sostengo tanto tiempo que me olvido que la sostengo y paso a pensar que esto es parte de mí. Entonces pasamos a decir, yo soy así. No es, tengo un problema. Yo soy así. Soy malo para las finanzas. Soy malo para lo administrativo. Me cuesta relacionarme. Y terminamos hablando de algo externo como si fuese algo interno. Y ahí es cuando eso ya no lo podemos cambiar, porque si digo yo soy así, ya no lo puedo cambiar. Entonces, por eso es interesante que las creencias limitantes, empezar a distinguirlas para decir, la creencia limitante está acá afuera, puedo elegir soltarla. ¿Sí? Y ese es el punto del empoderamiento, ¿sí? Poder elegir, distinguir para elegir. Exactamente, porque de esa manera vos lo estás poniendo dentro de tu identidad, ¿no? O sea, está diciendo yo soy malo para los números, y la realidad es que no, es un dominio, es una competencia. ¿Cómo es, Ricky, cuando, por ejemplo, queremos ganar una competencia, o, digamos, algo que aprender? Digamos, ¿hay alguna otra especie que lo pueda hacer, Ricky? Cuando hablamos del competir, tenemos la parte física, ¿sí? Por ejemplo, correr una maratón. Cuando coachamos a maratonistas o gente que corre profesionalmente, tiene que estar preparada físicamente, claramente. Ahora también tiene que estar preparada mentalmente, ¿sí? Entonces, a ver, los maratonistas dicen que en una carrera una maratón, ni más ni menos, que es de 42K, a los 30 kilómetros aproximadamente, y de esto hay mucha bibliografía, y el que corre lo debe saber, aparece lo que se llama el muro mental. El muro mental es cuando el físico, ahí están todos cansados, pero ahí es cuando la cabeza te empieza a jugar en contra. Y ahí es cuando los corredores profesionales dicen, ahí termina la maratón y empieza la carrera, con vos mismo. ¿Sí? Entonces, esto también es parte de ver, otra vez como les decía, liderar las finanzas y verlas como una inteligencia, porque tenemos que estar preparados operativamente y mentalmente para esto. Una maratón se llega porque estás preparado física y mentalmente, porque llega un momento que sí, la cabeza te juega en contra y el muro mental aparece. ¿Hoy aparecen muros mentales? Sí. Toda esta semana, coachando agentes, brokers, dueños de oficinas, escuché muchos muros mentales que están cansados, que sienten que están por llegar a la línea de llegada y les corren un poquito más porque quizás ahora volvemos a fase 1. Entonces, hoy quien no está preparado mentalmente, físicamente, puede llegar a abandonar. Por eso es muy importante entender que las creencias limitantes es algo que tenemos y no es algo que somos. ¿Mm? Exactamente. Otra creencia limitante, diversificar muchas canastas, o sea, a nivel inversión, por ejemplo, ¿no? Y la realidad es que no tenés que diversificar, tenés que integrar, que es otra cosa, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en la integridad está la fuerza, no en la diversidad, ¿no? Porque, digamos, supongamos que queremos hacer 10 cosas a la vez, es decir, queremos ver la tele, queremos capacitarnos ahora en Meet, queremos escribir una novela, atender un cliente, cerrar una operación. ¿Cómo se puede? La mujer está más capacitada que los hombres, claramente, ¿no? Yo veo a mi esposa que hace 2, 3 cosas a la vez y le sale fantástico, pero yo no, yo tengo que hacer de una y yo sé que mi esposa 10 cosas a la vez no puede hacer. Entonces, otra creencia es, por ejemplo, las pruebas, cuando nos tomaban examen, las pruebas son individuales y preguntarle al otro compañero está mal. Y acá, mira, Edu, qué justo que venís que estar acá, ¿no? Fíjate, Edu, que una de las enseñanzas que me quedó tuya fue que vos decías que en el negocio inmobiliario está bien copiarse. ¿No es así que vos siempre dijiste? Ese versito que yo decía, buen día a todos, perdón que me meta en esto. Yo decía, qué loco que cuando éramos chicos íbamos al colegio y teníamos que dar una prueba, si nos copiábamos, la maestra nos quitaba la hoja. Ahora bien, llegamos de grandes y vemos que para triunfar, y esto es algo que me pasó a mí, había que copiar a los que hacían las cosas bien, ¿no es cierto? Pero, digamos, copiar bien, ¿no? No querer. Algunas veces uno tiene un capability personal y en eso pongámosle sal y pimienta y desarrollémoslo automáticamente, pero cuando no sabíamos de algo, teníamos que, como bien dice Fer, salir a copiar a quienes lo hacían bien, como era el caso de Rafa Marri, ¿no es cierto, Fer? Sí, exactamente, porque a ver, ¿qué es lo que yo veo de esto, no? O sea, veo que
quizás lo fui, digamos, purificando un poco el concepto que me lo enseñó Edu, que justo está acá. Es más, hoy a la mañana estaba pensando en él. Y él lo que decía era justamente esto. Tenemos que, de alguna manera, inspirarnos para separar del plagio, ¿no? El plagio es cuando ustedes hacen una placa divina y todo lo demás, y le copian la misma y se la ponen ahí. Eso es burdo. Eso no es, eso ya ni siquiera, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí el emular, ¿no? El inspirarse en tal cosa. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Y otra cosa es el famoso no te equivoques, que nos decían, o te equivocaron y decís, che, sos tonto porque te equivocás. O sea, nos generaba una confusión entre la identidad y un dominio. Y la realidad es que no es así. Yo la otra vez hablaba con Juli, y Juli me decía, yo soy muy malo para las finanzas. Yo la verdad que considero que seguramente es mucho mejor de lo que él cree. Lo que pasa es que él se está pensando que se identifica con eso, pero no es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que nos tenemos que equivocar, porque los errores realmente nos enseñan. Y en realidad nos tenemos que equivocar más rápido. Porque mientras más rápido nos equivocamos, más cerca estamos de lograr lo que queremos aprender. Hay un concepto que está bueno para entenderlo, que es la diferencia entre cometer errores y equivocarse, ¿no? Si cometemos un error y no aprendimos de ese error, es porque fallamos, ¿sí? Y es cuando una y otra vez se repite la historia, con clientes, con las mismas, no sé, se te cae una operación a último momento y siempre es por lo mismo. Es cuando tu historia, y no lo llevamos a la vida, pero pasa en la vida también, ¿sí? Más allá de lo laboral, cuando repetimos una historia es porque tenemos errores, no aprendimos, esas son fallas. Ahora, cuando tenemos errores que son inevitables, porque es parte del proceso de expansión del aprendizaje, si aprendemos de esos errores, eso se convierte en una equivocación, ¿sí? Entonces, equivoquémonos, claro, pero no fallemos, ¿sí? La diferencia no está en no cometer errores, sino en incorporar el aprendizaje después del error. Bueno, algo que yo les quiero avisar. Esta charla que estamos dando va a tener una aplicación práctica. Es decir, les voy a dar una fórmula que a mí me ayudó para organizar las finanzas en un ratito. Pero necesitamos antes un poco quebrar el contexto, cambiar el contexto. ¿Entienden? Todo esto tiene que ver con esto. Imagínense que en una hora vamos a hacer algo que por ahí nos tarda a veces 5 horas hacerlo. Pero como ustedes son tan rápidos y tan inteligentes, lo vamos a lograr, ¿está bien? Entonces, el punto es este. El punto es que vamos un poco más a lo técnico y ahora van a entender el por qué estábamos teniendo los resultados que estábamos teniendo. Y me incluyo porque siempre hay cosas para ir mejorando. Y ahora van a ver el por qué. Y van a ver que esto se cambia de un momento al otro realmente. Y es básicamente esto. Fíjense que para poder modificar las formas de pensar necesitamos cambiar el vocabulario. ¿Saben de dónde viene la palabra trabajo? Si buscan, significa tormento psicológico o físico. Tortura tripalum. Tripalum eran 3 palos, tipo más o menos como una crucifixión, que se utilizaba antiguamente. De ahí viene el origen de la palabra trabajo. Y la diferencia con actividad, que la actividad significa activar, que significa lección. Yo cuando leí esto digo, no puedo creer. Y entiendo por qué, cuando lo llaman a un agente inmobiliario que es un propio emprendedor, porque ustedes no eligieron el camino fácil de tener un empleo, que por otra parte es el más riesgoso. Ustedes eligieron tener su negocio. Y el negocio significa negar el ocio. Es decir, que mientras otros están haciendo otra cosa, ustedes están pensando en cómo desarrollarse. Y eso es una diferencia fundamental. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos es que a muchos nos enseñaron que teníamos que ahorrar, pero no nos dijeron que teníamos que invertir, porque lamentablemente el ahorro lo que genera es una pérdida de dinero. Y ahora les pregunto lo siguiente. Les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes tienen 300.000 pesos ahorrados a fin de año? ¿Qué pasa?
Estamos hablando pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se desvalorizaron, Exactamente. ya se desvalorizaron. ¿Por qué se desvaloriza? Porque no lo Por estoy invirtiendo inflación. en nada, no estoy haciendo que crezca. Inflación. ¿Qué significa la inflación? Pérdida de poder adquisitivo. ¿Sí? Por el transcurso del tiempo, debido a qué? A la emisión monetaria. Todos los países tienen inflación. Algunos tienen deflación, que es al revés. Pero todos los países tienen inflación. Y el nuestro, verdaderamente, mucha más inflación. Entonces, cuando ustedes ven que hay créditos por todos lados, que hay mucha plata en la calle, lo que significa es que el Estado está emitiendo más. Ahora, le hago una pregunta. ¿A quién le gustaría tener dólares en este momento? Levante la mano. Bárbaro. ¿Ustedes saben qué respaldo tiene el dólar? Cero. Hasta 1971, muy bien ahí Alberto, hasta 1971, ¿sí? Le voy a escribir hasta 1971, el dólar estaba respaldado por el patrón oro. ¿Qué significa esto? Significa que por cada dólar que se emitía, Estados Unidos debía tener 10% de ese dinero en oro. De ahí viene el Fort Knox, ¿no? Que era el Fort Knox de Estados Unidos, era el lugar donde se almacenaba ese dinero que permitía como base para poder emitir moneda. Y en 1971 el señor Nixon, como había problemas de crecimiento del país, lo que dice es, señores, a partir de ahora no hay más patrón oro. Van a tener que confiar en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuánto dinero hay en el mundo? Trillones de dólares. ¿No sienten curiosidad cuando van a una operación inmobiliaria y ven todo ese dinero puesto ahí y que todo el mundo tiene dólares en todo el mundo y no les llama la atención que todo el mundo tenga dólares? Eso es porque no tiene respaldo. Y si ustedes ven, si agarran un dólar, el que tiene la suerte de ir generando en este momento, van a ver que dice una leyenda que dice "In God we trust", que significa "en Dios confiamos", porque no hay patrón oro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el camino no es ahorrar. El camino es invertir, que es distinto. Y la palabra invertir significa verter hacia adentro. Por eso, una de las reglas de la educación financiera es pagate a ti mismo, que significa cuando vos cobras una comisión, una parte te la pagás, independientemente de las obligaciones que tengas. Porque eso tiene que ver con energía hacia vos. Trabaja tu inconsciente. Mi asesora de Feng Shui, esto ya es a nivel energético, me dice que, bueno, es una persona muy conocida. Lo que me dijo es que ponga abajo de la cocina 108 monedas. Ella se llama Patricia Traversa. Y que vayas poniendo una por una. ¿Por qué? Porque le estás mandando a tu subconsciente que, digamos, el patrón de abundancia, ¿no? Esto es más energético, digamos. Pero lo que les quiero decir es que el pagarse a sí mismo significa valorizar el tiempo de uno. ¿Cómo no nos vamos a pagar a nosotros mismos? Qué mal tenemos que estar para primero elegir pagarle a otro que a uno mismo. Es un tema de autoestima. ¿Por qué? Porque vos tenés... ¿Cuánto tardamos en cobrar una comisión? ¿Sí? Ahí, Seba, creo que está abierto. ¿Cuánto tardamos en una comisión? ¿No? A ver, ustedes tienen que ser psicólogos, abogados, contadores, algunos Uber, ¿no? Algunos Uber de haberlo llevado al cliente, traerlo, bancarse todo, ¿no es así? ¿Sí? Luchar contra el Estado, contra las regulaciones, COVID-19. ¿Cómo no se van a valorizar?
¿Cómo no se van a pagar primero ustedes? ¿Cómo no van a invertir si es su tiempo? Acá la idea es cambiar dinero por tiempo, comprar tiempo. ¿Cómo se compra tiempo? Con inversiones. Hay dos clases de activos, de ingresos. Ingreso ganado, ingreso pasivo. Anoten esto, por favor. Ingreso ganado es el que se obtiene por su esfuerzo. Depende 100% de su esfuerzo. Quiere decir que si ustedes no trabajan, no generan. ¿Les suena? Y lo que tenemos que buscar es hacer alquimia, es cambiar ingreso ganado por ingreso pasivo. Ingreso pasivo es el que se genera 24/7, que sería 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Quién me puede escribir algunos ejemplos de ingreso pasivo? En el mercado inmobiliario hay un montón. A ver, vamos. Vamos a mover un poco la energía, vamos. Cursos digitales, perfecto. Cursos digitales, es decir, hago un curso, lo comercializo, lo pongo en la red y me van generando ingresos, ¿verdad? Renta, ¿qué tipo de renta, por ejemplo? Alquiler. Alquileres, exacto. ¿Sí? De cualquier tipo de alquiler, los bienes raíces, ¿sí? Y acá lo que nosotros tenemos que buscar es pasar lo que tenemos nosotros de capital a comprar activos. Y acá viene la diferencia. Un activo es lo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Qué imagina que es un pasivo entonces? Lo que lo saca. Exacto. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasivos conocen ustedes? ¿Y qué activos conocen? Ya dijimos algunos activos, ahora díganme. Si ustedes compran una casa, ¿su casa es un activo o es un pasivo? Pueden escribir si quieren en el chat o hablar, como quieran. Rosario. Activo. ¿Es un activo? No, O sea, pasivo. vos agarrás y pagás todos los meses a Vélez, Pensa. No, eso no. Pero son activos si tenés una renta. Ahora vamos a eso. Un mismo bien se puede transformar en activo, en pasivo o mixto. Por ejemplo, si mi casa la uso yo, financieramente es un pasivo. Financieramente. Después puede ser un activo emocional, y ahí se las compliqué un poquito. Pero digamos, vamos a pensar financieramente es un pasivo. Ahora, si eso lo alquilo a otra persona, ¿qué es? Un activo. Así es. ¿Sí? Ahora, si vivo dentro de la casa y le alquilo una habitación por Airbnb, sería parte activo y parte pasivo. O si también es una casa home office, como deben ser la mayoría de las de ustedes. Parte pasivo y parte activo. ¿Se entiende la distinción? Sí. Distinguiendo, podemos entender si a veces estamos comprando un activo o un pasivo. Clarito, no hay lugar a duda. Me hiciste acordar al libro Padre Rico, Padre Pobre. Exactamente, es el libro que a mí me transformó en Matrix, o sea, la Matrix me la cambió él. De hecho, yo me capacité con Robert. Me capacité allá, acá, y digamos, y bueno, y acá en Argentina, digamos, sigo esa referencia y soy referente en ese punto. Pero lo importante, ¿sabes cuál es? Que las filosofías son personales. Nosotros lo que le estamos, o lo que le estoy queriendo decir que ustedes tienen que aprender las distinciones, su educación financiera, ¿para qué? Para tener esta mayor competencia, pero lo más importante es que lo adecúen a su forma de ser. Porque lo que es bueno para vos es malo para mí y viceversa. Y tampoco es lo mismo las distintas edades, experiencias y todo lo que cada uno vivió.
Lo que sí te puedo asegurar es que con educación financiera vas a tener mucho mejor resultado que sin tenerla. Y como dicen, si la ignorancia es cara, si pagar un curso es caro, la ignorancia, ¿qué más caro te puede salir? Entonces, vamos un poquito a hilar un poquito más fino y les voy a mostrar cómo es el flujo de dinero o cómo piensa un pobre, cómo piensa una clase media y un rico. Yo le enseño a mi nena de 8 años, a mi nena de 11 y a mi nene de 4, de a poquito le estamos indicando. Y esto lo manejan ellos. Esto lo manejan, ¿por qué? Porque la educación financiera también se puede legar. Porque de hecho los ricos son ricos porque les enseñaron de chico. No fueron al colegio bilingüe para aprender sobre educación financiera, lo enseñaron de la casa. ¿Se entiende? Por eso algunos autores hablan que es una ventaja injusta, porque lo aprenden y se va transformando. Ustedes piensen que acá en Argentina no se trabaja mucho la generación en generación el legado. Pero en Estados Unidos hay, por ejemplo, 11 generaciones que cada uno generó más plata que la anterior. Acá está el famoso dicho muchas veces que uno la crea, ¿no? El otro la desarrolla y el otro la quema. O sea que la tercera generación cayó el patrimonio y la riqueza. Pero en otros países hay 11 generaciones. Imagínense 11 generaciones que cada vez son más ricos. De hecho, por ejemplo, la hija de Trump se casó con un señor que Kushner de apellido, que trabaja también en el Estado, que es una familia más rica todavía que Trump. Entonces, la ventaja injusta es el conocimiento. Entonces, mientras más expandamos el conocimiento, mejor va a ser para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, Ricky, ¿vos querés aportar algo? Fer, ahí está. Cuando vos hablas de integridad y de coherencia, para entender qué es integridad y coherencia, es que mis acciones están en congruencia con mis valores y con mi forma de pensar. Ahí lo que aparece es la paz. Algo que a veces de lo financiero no aparece, de hecho cuando vamos a hacer un gasto nos sentimos culpables y que vamos a hacer esto y me siento con culpa. Lo que Fer nos está transmitiendo es que todo esté en armonía. Armonía es un término musical, de hecho. Armonía es como, ahora estoy viendo un instrumento, digo, es como una guitarra que cuando por el desuso o por el mucho uso se desafina. Entonces, para que otra vez vuelva a sonar armoniosamente, una guitarra la tenemos que afinar. Para afinar una guitarra hay que saber de música. Para afinarnos financieramente hay que saber y hay que tener esa inteligencia financiera. Lo que ocurre es que cuando algo no está en armonía, o sea, algo suena desafinado, cualquiera sin saber de música nos damos cuenta. No hace falta saber de música para escuchar que un instrumento está desafinado. Sí hace falta saber de música para afinar ese instrumento. Y cuando ese instrumento está afinado en la nota, la que después toca, es cuando suena en armonía. Entonces acá justamente la congruencia y la integridad que nos comparte Fer es afinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para estar en armonía. Exactamente. Entonces, ahora lo que le voy a mostrar es un diagrama, ¿sí? Lo que van a ver es un diagrama de cómo es el cash flow, cómo es el movimiento de dinero, ¿no? Y van a ver la diferencia, que la diferencia básicamente es el pensamiento, ¿no? Y los buenos hábitos, ¿sí? La clase pobre, y estamos hablando a nivel de inteligencia, no estamos hablando de identidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de hábitos. La clase pobre trabaja, gana poco y gasta casi todo lo que tiene y su dinero se va hacia, digamos, otro estado financiero. Por ejemplo, supongamos que ganan, vamos a poner un ejemplo burdo, ¿no? Por ejemplo, que ganan 30.000 pesos y que los 30.000 pesos van y de repente pagan, bueno, luz, gas, alquiler. Ese dinero se va yendo al estado financiero de otra persona, ¿se dan cuenta? Compra, no sé, zapatillas o lo que fuera que necesite. Entonces no tiene capacidad de ahorro porque gasta lo poquito que le ingresa y tampoco tiene pasivos porque no le dan ni siquiera tarjeta. ¿Se entiende? Entonces, es el total de su ingreso, total de su energía, lo gasta en lo que necesita gastar y en lo que también no necesita, compra muchos caprichos,
es decir, cosas que realmente no necesitan, y se le va su dinero. Por eso, ustedes si ven acá, son ingresos, egresos, que serían su estado de resultados. Recuerden que cash flow es ingresos menos egresos, que es un poco lo que decían hace un ratito, que tenía cash flow positivo. Y el balance son el patrimonio, que es activo, anoten por favor esto, activo menos pasivos igual a patrimonio neto. Es decir, patrimonio neto son todos los bienes que uno tiene, salvo las deudas que contrajo. ¿Ok? Entonces, el pobre no llega a generar activos porque no llega ni siquiera a ahorrar. Clase media está acostumbrada a ahorrar un poquito más porque les enseñaron a ahorrar. El problema es que no les enseñaron a invertir. Entonces, su ingreso, por su sueldo, trabajos y demás, muchas veces pasa por gastos primero, ¿sí? Acá no está el flujo, pero siempre pasa por gastos, y toma obligaciones, compra pasivos, que esto decíamos, una casa más grande, que por ahí no necesita, una casa de fin de semana, una casa puede ser de veraneo, 2 autos, 3 motos, 2 motos, una moto extra, un televisor más grande. ¿Se entiende el concepto? Son cosas que realmente no le generan. Entonces, mucho de su dinero y de su tiempo tiene que dedicarle más horas y generalmente se le termina diluyendo, por lo cual los activos que tienen son más que nada basados en ahorro o son compradores, no inversores, que son distintos, ¿sí? Ustedes pueden diferenciar a un comprador de un inversor cuando les vende una propiedad, ¿no? ¿Por qué? Y por su forma de hablar, porque le importa otras cosas distintas a la que le importa un comprador, que generalmente el comprador es más por una cuestión emocional. El inversor realmente es un poco más frío y lo que busca es una rentabilidad determinada. Ahora el rico lo que hace es que sus ingresos los pasa muchas veces por gastos corporativos o gastos buenos, ¿sí? Ahora después le explico cuál es la diferencia, compra activos y esos activos le generan ingresos. Entonces lo que están ellos enfocados no es en trabajar solamente, sino en invertir en activos que les generen más ingresos. Y ahí se genera lo que es un círculo virtuoso, ¿sí? Y este es un concepto muy importante porque es una diferencia de pensamiento, es una diferencia de hábitos. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto antes de pasar a lo que tiene que ver con los cuadrantes? Y después le doy la fórmula que les dije. Nos queda todavía bien, Natalia, clarísimo. ¿Alguien tiene una duda? Porque esto es clave. Esto es la forma de pensar de cómo se piensa distinto, ¿sí? Y esto lo pueden practicar de más fácil a más difícil, porque lo que buscan es generarse un hábito bueno, ¿ok? Si no hay consultas, voy de nuevo a mostrar lo que serían las diferencias, que yo lo tengo como recordatorio siempre, también con quién estoy hablando, porque eso también les va a permitir para lo que es el trabajo, evaluar el perfil de la persona que están hablando, ¿sí? Y acá les voy a mostrar lo que habla justamente Robert Kiyosaki, que recién lo mencionaba Rosario, de que son los cuadrantes. Los cuadrantes también son formas de pensar distintas, ¿sí? Acá está dividido en 4. Del lado izquierdo, que sería un empleado, la E es un empleado, A autoempleado, y del lado derecho que está D de dueño y de inversor, ¿sí? Y la diferencia son cómo piensan y cómo actúan en la vida, ¿sí? Y piensen en qué cuadrante están, ¿no? El empleado es una persona que siente que está más seguro trabajando para otra persona, cobrar un sueldo, tener su obra social a través de su trabajo, trabajar cierta cantidad de horas y volver a su casa. Ese es el perfil de una persona de un E. Todo esto no está ni bien ni mal. Lo que tenemos que entender es cuáles son los sesgos de cada uno. Y el A es el autoempleado, el especialista, ¿sí? Es decir, por ejemplo, por ahí como agentes inmobiliarios, por ahí como abogado en mi caso, como coach puede ser en el caso de Ricky, podemos ejercer dentro de este cuadrante que son generalmente los que son especialistas, ¿sí? El problema con el lado izquierdo es que generalmente trabaja solo, es decir, no está acostumbrado a trabajar con un equipo. Entonces, siempre su tiempo está relacionado con sus ingresos, es decir, ganan porque trabajan. Algunos son muy exitosos, por ejemplo, Messi es un E.
Sin embargo, le va muy bien económicamente. Ahora, no todos son Messi, ¿no? Lo que son empleados estrellas son muy poquitos. Entonces, piensa del lado izquierdo. Del lado derecho, el dueño lo que piensa es en construir negocios y busca dinero de otras personas y tiempo de otras personas. Por eso contrata empleados. Y le gusta trabajar en equipo. Es un generalista, no es un especialista. Por eso tiene abogados, contadores, asesores de una cosa, de la otra, de marketing. Entonces, porque lo que busca es crear un activo, que ese activo le genere para acelerar riqueza. Y el inversor es aquel que invierte en proyectos o empresas de otras personas. Él lo que evalúa es rendimiento. Entonces, lo que yo les propongo es que puedan estar en distintos lugares del cuadrante. Que si hoy estamos como por ejemplo, como agente inmobiliario, el día de mañana también pueda seguir siendo inversor, porque de hecho es la forma ideal. O pueden tener sus negocios también. Entonces, recuerden que negocio es negar el ocio. O sea que ustedes, en su tiempo libre, pueden generar un ingreso que esté integrado. ¿Me explico a lo que voy? Eso con el fin de ¿qué? Con el fin de invertir. Y esa inversión les dé más ingresos pasivos. Porque el ingreso pasivo le compra la libertad. Y acá hablamos de libertad. ¿Y qué es la libertad financiera? Y esta es la formulita mágica. Libertad financiera es que tengan ingresos pasivos iguales o mayores que sus gastos mensuales. Nada más y nada menos. ¿A quién no le gustaría arrancar el 1 del mes y ya tener solucionado todos sus gastos mensuales? Levante la mano, ¿a quién le gustaría tener eso? El poder elegir qué hacer, qué no hacer. ¿Cuánto más relajados negociarían con sus clientes y qué perfil aceptarían o no de sus actuales clientes? ¿A cuántos, cómo ustedes serían más productivos negociando sabiendo que ustedes no dependen de que se cierre esa comisión? ¿Se dan cuenta? Lo que les da es libertad. De nuevo, como dijo Morfeo, solo les ofrezco la verdad. No digo que es fácil. ¿Por qué? Porque eso implica tiempo. Ahora, lograr esto es 10% inspiración, 90% transpiración para mí. Porque una vez que tomás conciencia, después tenés un propósito de por qué laburás y por qué te estás bancando al moplo que te está llamando a cualquier hora. O que te escribe un WhatsApp a las 11 de la noche como si fuera algo urgente. ¿No les pasa eso a veces? O estar sosteniendo una operación. Que se va, que no se va, que se cae, que no se cae. Que se muda, no se muda. ¿Les pasó alguna vez? Todo el tiempo. Entonces, cuando vos lo haces a través de un propósito, que es que vos ganes libertad, tu motivación es otra. Ricky, ¿cómo sería el tema del propósito? A ver, ¿qué podemos dar alguna de tus metáforas hermosas que tenés? El propósito es como el recalculando del GPS. Cuando nos perdemos, inclusive a veces hasta nos aburrimos o nos cansamos de algo o nos agotamos de algo, es porque en ese momento perdimos de vista el propósito. El propósito siempre está adelante, ¿sí? Y es la respuesta a la pregunta ¿para qué hago lo que hago? Para entender propósito, por ejemplo, en el trabajo, es entender que tu trabajo no es lo que haces, sino para qué haces lo que haces. A ver, acá a muchos agentes inmobiliarios le he preguntado, asesores, agentes, brokers, bueno, ¿cuál es tu trabajo? No sé, vender propiedades. No, eso es lo que haces. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Para qué haces lo que haces? Y el para qué, todos hacen lo mismo, pero todos tienen propósitos diferentes. O sea, todos ¿sí? trabajan con operaciones inmobiliarias, pero el para qué es diferente en cada uno. Entonces ahí es donde se encuentra el propósito o se crea el propósito. ¿Sí? Y también muchos de los coaching que hago son cuando las personas no tienen claro cuál es su propósito y eso les pesa mucho.
tranquilo, hay que tener en claro el propósito de la tarea primero y después tener quizás claro el propósito de acá a 10 años que querés hacer. Entonces, conectarnos con el propósito todo el tiempo, ¿para qué hago esta tarea? No por qué hago esta tarea, ¿para qué me reúno con este cliente? ¿Para qué le estoy diciendo que no? ¿Para qué le estoy diciendo que sí? Nos empieza a conectar todo el tiempo con el propósito como un recalculando el GPS. ¿Nos perdemos? Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Al punto está que tengamos el recalculando. Y para ese recalculando necesitamos tener en claro el propósito de lo que estamos haciendo. No estamos hablando únicamente de un propósito de vida, sino un propósito de tarea. Eso tiene que ver con el liderazgo. Hay un montón de cosas que quizás no nos gustan hacer, como recién hablaba Fer. Es transpiración, no es inspiración. Ahora, cuando vos tenés claro para qué lo haces, ¿sí? Eso deja de tener un peso. Entonces, el propósito nos sirve justamente para darnos el poder, cuando hablamos de poder hablo de empoderamiento, de poder saber que estoy eligiendo para algo mucho más grande y no una tarea específica. Hay muchas tareas administrativas que no nos gustan hacer. Si elegimos solo la tarea, ¿sí? Obviamente que no la elegiríamos. Ahora, si entendemos el propósito de cada una de las cuestiones que tenemos que hacer, por ejemplo, hablar con ese dueño vende que no nos quiere atender, o hablar con esa persona que nos hizo una oferta agresiva, o hacer mismo tareas administrativas que no nos gustan, directamente nunca lo vamos a elegir. Pero cuando elegimos propósito, entendemos que eso es un trampolín, no es un sofá. Entonces todo es un puente para. Todo se transforma en un gran puente o trampolín hacia algo mucho más grande. Esa es la diferencia, Mara, que vos preguntabas, ¿cuál es la diferencia del por qué y el para qué? O sea, el por qué es una justificación, ¿no? Entonces sería algo así como, tengo que levantarme temprano porque tengo que llevar a los chicos al colegio antes del COVID, o tengo que levantarme temprano para publicar esta propiedad, por ejemplo. Ese es el por qué, pero no es el para qué. El para qué es para qué lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo, por ejemplo, para ganar más libertad, porque para que no tenga que estar pensando en cómo voy a afrontar los gastos. Entonces es lo que recién decía Ricky, es un trampolín, forma parte del camino. Entonces esa diferencia es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros estamos eligiendo dónde estar, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo que digo es, mi profesión, o sea, es distinto a mi actividad, ¿no? Mi actividad es ser abogado. Yo me especializo en derecho inmobiliario y en negocios. Entonces, esa es mi actividad, yo lo elijo hacer. Ahora, mi profesión es ser inversor, porque sé que eso es lo que me da la posibilidad de tener libertad de tiempo. De repente poder estar hablando hoy con ustedes, haber aceptado la invitación de Ricky, de Buscar tu Coach, para estar dando esta charla junto con la gentileza de Juli que lo propuso. Es una elección. Ustedes se dan cuenta que esto lo hago porque me gusta. Realmente. Entonces, y se nota, ¿no? Es como cuando alguien te quiere vender algo y te está mirando el bolsillo, ¿verdad? Te das cuenta. No es que te parece, no, te das cuenta. Entonces, lo mismo va en esto. Hay que entenderlo y ahora lo que quiero poner es una aplicación directa práctica. ¿Cómo nos organizamos un poquito mejor? ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es un cash flow. Lo primero. Un cash flow es un poco lo que yo hablaba, ahora les voy a mostrar un poquitito. Esto después se puede trabajar más en detalle, pero lo importante es entender que no pueden saber cómo están si no entienden cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, qué activos tienen y qué pasivos tienen. Eso es clave, porque es un diagnóstico. ¿Sí? Y esto se trabaja para entender dónde están parados. ¿Sí? Sí, Lorena, Ricky es Ricky Melo, sí, correcto. Entonces, el punto es este. Yo lo que les voy a dar ahora es una guía de lo que a mí me ayudó. ¿Sí? Lo que a mí me ayudó es esto. Se compran 4 sobres, ahora voy a compartir pantalla. Y ahora les explico bien cómo sería.
Se compran 4 sobres, van a una librería que esté abierta y le piden uno de color amarillo, uno de color rojo, uno de color verde y uno de color púrpura o violeta, ¿sí? Entonces, de cada dinero que les ingrese, supongamos que cobran, por decirte una cosa, 10.000 pesos de un alquiler, supongámoslo, el 10% lo ponen en el sobre amarillo, que sería para una reserva. La reserva es algo que ustedes no tocan a menos que lo necesiten. Es como su colchón de seguridad, de tranquilidad mental. La idea es que ustedes tengan una reserva mínima de entre 6 y 12 meses de sus gastos mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que gastan 50.000 pesos por mes, tienen que tener una reserva mínimo de 300.000, porque son 6 meses, o de 600.000 mejor. Estamos bien, ¿no? Sí. 600.000 de un año. Eso es lo mínimo. Obviamente, esa reserva, lo mejor es que esté un poco dolarizada en este momento, ¿no? Es el mal menor del total, ¿no? Ni se les ocurra tener en pesos, claramente, ¿no? El 50% es para que ustedes lo utilicen y lo dispongan para sus gastos, ¿sí? Todos los gastos que tengan mensuales. El sobre verde es lo que se pagan a ustedes mismos, que es un 30%, ¿sí? Estos montos los pueden modificar, por eso les digo, ustedes lo adecúen a sus posibilidades y filosofía personal, ¿no? Y un 10% para caridad. Caridad lo que tiene es que les permite, ¿sí?, tener una retroalimentación desde otro lado, ¿no? Otro tipo de energía. Entonces, lo que les quiero indicar con esto es esto. Y la pregunta es, Fer, ¿cómo hago si yo tengo que pagar otras cosas? Bueno, acá el sobre de gastos es para que ustedes mantengan su presupuesto a raya. O sea, para que ustedes cumplan con sus objetivos de presupuesto. ¿Sí? Y el sobre verde es el que le va a dar la libertad financiera. Es el que ustedes van a poder pagarse a sí mismos para después invertirlo. Y ese solamente va para inversión. Entonces me preguntan, che, Fer, ¿qué cosas son inversión? A ver, vamos a poner un ejemplo. Un curso que ustedes tomen, por ejemplo, educación financiera, va con ese sobre. Un libro que se compre, va con ese sobre. Si el que no tiene hábitos de ahorro y hace aunque sea un plazo fijo, y dice, no, pero se me desvaloriza, sí, pero te genera un hábito. Entonces vos cobraste, por ejemplo, 10.000 pesos. Separaste 1.000 para reserva. Entonces ahí estás juntando tu colchón. Si no tenés ahorros, ahí vas generándote una tranquilidad mental. Que cuando vos llegás a los 6 a 12 meses de reserva, ese 10% lo mandás para inversión y dejás de juntar el sobre amarillo. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto? ¿Hay alguien que tiene dudas con esto? Porque esto es muy, muy importante. Y el de caridad, si vos decís, mira, Fer, no puedo ahora un 10%. Ok, poné un 1%. Pero vos te estás acostumbrando también a poder ayudar a otra persona porque eso es una energía que te vuelve. Fer, de nuevo, repetilo, preguntan ahí. Vamos de nuevo. Repetimos todo. En los sobres, son 4 sobres. Primer sobre es de reserva, amarillo. Los colores también ayudan, por eso puse yo a propósito el de gastos de color rojo, porque eso te quita. Y el de verde lo puse a propósito para ingresos, de inversión, porque es prosperidad, florece como las plantas. Y el de reserva amarillo, porque es el que te mantiene a raya entre los dos. Y el púrpura, porque el púrpura viene de la autorrealización, el color. Yo lo empecé haciendo en el 2006. Cada plata que ganaba, lo hacía, separaba en el sobre. Y eso me generó buenos hábitos. Y esos buenos hábitos, después, si ustedes cambian los 10.000 pesos por 100.000 y por 1 millón o por 10 millones, van a tener la misma proporción. Entonces, no es lo que vos tenés, sino es lo que sos. Tenés un
Vos sos una persona inversora que tiene un sistema, por más básico que parezca, y te permite generar buenos hábitos, y después no importa lo que vos ganes, porque en definitiva seguís el mismo sistema. ¿Tiene sentido para ustedes? Sí, muy visual, muy visual. Ustedes con esto, ¿qué van a estar logrando? Punto número 1, tener paz mental con la reserva. La reserva la tocan solo para eventuales. Una vez que gastan algo de la reserva por eventualidad, después lo reponen. Es el Porque- púrpura, ¿no? No, la reserva es el amarillo. ¿Por qué el amarillo? El amarillo es como el semáforo, está en el medio, es precaución. ¿Podés mostrar la imagen de vuelta de que tenían los sobres? Por supuesto, lo pedís, lo tenés. Gracias. ¿Ahí la ven? ¿Pueden hacer, ¿quieren un print screen? ¿Pueden meter un print screen? Pará que lo copio. Pará, dame un minutito. Sí, sí. Yo creo que acá, como dice, keep it simple, mantenerlo lo más simple posible, las cosas siempre ayudan. Yo, digamos, soy una persona muy pragmática y me gusta todo lo que es conocimiento aplicable inmediato. No, yo me acuerdo que antes tomaba cursos donde era todo teórico, dije nunca más. Todo teórico, todo práctico, y busco gente que practique lo que dice. Ricky, ¿qué nos puedes aportar de integridad? ¿Qué nos puedes aportar de pragmatismo, del ser, del hacer, tener? Esto, lo que vos decís, Fer, del ser, hacer, tener, es el modelo, bueno, Juli también lo conoce, que es los modelos OSAR, ¿no? Observador, acción, resultado. Es que no nos centramos en lo que tenemos, no nos centramos en lo que hacemos, sino que nos centramos en lo que somos, que eso va a inferir en lo que hacemos y lo que tenemos. O sea, la formulita tradicional, ¿sí? Inclusive el manejo financiero, es lo que tenés, lo estoy escribiendo, por eso se escuchan las teclas. Lo que haces, ¿sí? Y por último, lo que sos. Entonces, lo que tenés marca, tradicionalmente lo que tenés marca lo que podés hacer y lo que sos. Y esta formulita es al revés, la que les plantea Fer, la que les planteamos con Fer, es decir, trabajemos sobre tu forma de ser, tu inteligencia financiera, que eso va a repercutir en tu accionar y eso va a repercutir en los resultados. Lo que nos muestra la fórmula es que tenemos todo lo que tenemos gracias a lo que somos, y no tenemos todo lo que queremos tener gracias a lo que somos también. Así que vaso medio lleno, medio vacío, depende de cómo lo veamos. Todo lo que tenemos, el trabajo que tenemos, todo lo que conseguimos es gracias a nuestro hacer, pero por nuestra forma de ser. Pero también todo lo que no logramos es también por nuestra forma de ser. Entonces ahí está el gran cambio. Hay un cambio que se llama de primer orden, que es el cambio de acción, ¿sí? Cambios de segundo orden, que son cambios de que dejo de tener un vaso en la mano y paso a tener, no sé, un celular en la mano. Son cambios de hábitos simples. Pero hay un cambio que es del tercer orden que se llama cambio de forma de ser. Que eso se puede llamar cambio de observador, otro puede llamarle el ajá, la caída de fichas, o ¿sí? Tiene diferentes nombres. Pero ahí es donde se produce el cambio que se llama cambio ontológico, ¿sí? Por eso el coaching se llama coaching ontológico, que es el cambio donde cambia la forma de ser y eso repercute en tu hacer y ese hacer repercute en tus resultados. Así que siempre en esto que justamente no es una asesoría, siempre vamos a apuntar no a lo que tenés que hacer netamente, ni tampoco a lo que tenés que tener para hacer, sino a desde qué observador, desde qué forma de ser vos estás actuando. Pero pensemos esto, el orden en las finanzas, ¿sí? Una cosa es ordenar las finanzas y otra cosa es ser ordenado, ¿sí? Una cosa es limpiar y otra cosa es ser limpio, ¿sí? Una cosa es accionar y otra cosa es serlo. Y esto es apuntar fuertemente a un cambio del tercer orden que es seámoslo, no solo hagámoslo. Totalmente. Y digamos, y lo importante es trabajar en equipo también. Esto es, yo por ejemplo, no hace años que me venían viniendo de trabajar coaching por muchos lados, yo le dije a Ricky, yo no sabía lo que era. Hasta que el año pasado dije, bueno,
yo sé que tengo que mejorar este aspecto. Listo. Y lo llamé a Ricky y hice las sesiones después de que me sonaba su nombre como 10 veces, durante 3 años era cada rato. Y el coaching lo que te ayuda es a mejorar tu inteligencia emocional y también trabajas espiritualidad, porque trabajas el ser. Y en mi caso, tomé muchos mentoring también financieros con personas, por ejemplo, con Robert, como para qué, para poder mejorar. Entonces no tengan ustedes todo lo que puedan hacer para trabajar en equipos, siempre tienen que tener contador, abogado, tienen que trabajar en equipo como pasa también en Keller, ustedes trabajan en equipo. No es que una persona va por su lado y hace todo lo que fuera. Entonces, eso es algo muy interesante porque los ricos piensan en sistemas. Es una diferencia. Entonces, un sistema aprovisiona a mucha más gente. Hay una fábula muy linda que me gustaría que vean, que se llama, la voy a escribir acá, la van a encontrar en internet, se llama La parábola del acueducto. Es hermosa, dura 7 minutos, siempre la recomiendo. Generalmente en los talleres, en los seminarios que damos, la doy, pero bueno, en este caso quisimos hacer una versión súper intensiva. Y bueno, obviamente después se puede trabajar mucho más, pero bueno, esa véanla que es espectacular. Como libro les recomiendo Padre Rico, Padre Pobre. Acá les escribo. Pobre. De Robert Kiyosaki. Es uno de mis mentores y maestros. Es una persona que también, bueno, hace lo que dice, que es también muy importante. A mí me gustaría, bueno, preguntarle si tienen alguna duda puntual. Ricky, vos creo que tenés también justo un kickoff que tengo el placer de que me invitaron ahora para hablar ahora el 4 de julio, así que si querés comentar algo de eso, buenísimo. Ahí sí, digamos, va a haber un ofrecimiento, seguramente con descuento, pero bueno, eso te lo dejo a vos que lo manejás bien. Y después pasamos a las preguntas, si les parece, que me gustaría afinar lo que necesiten afinar. Sí, creo que las preguntas lo más importante, el 4 de julio de la escuela, inclusive donde Juli está también estudiando, vos también, Fer, que es líder coach profesional, una escuela que junto a Samuel Estamateas, quizás conocen, tiene varios libros, y vamos a estar dando todos los meses, damos una dinámica que es kickoff, que es coaching, liderazgo y un tema en específico. El mes pasado dimos, por ejemplo, relaciones de pareja, el anterior dimos neuroventa, y este mes toca finanzas, y el invitado especial también va a ser Fer Bliman, que vamos a estar trabajando cash flow y logita de cash flow y demás, y sí, todos los que vengan de Keller tienen descuento especial, siempre todos los que son inmobiliarios tienen descuento en todo lo que hacemos, sea carrera de coaching o sean talleres, así que esto va a ser el 4 de julio. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Chicos, consultas, dudas. Yo les voy a mandar la presentación de hoy, se la voy a mandar a Juli. ¿Te parece bien? Te la mando en PDF para que lo tengan los chicos, si quieren preguntar algo. Y de paso me dicen qué es lo que, si algo le quedó, y si no, me dicen qué se quedan. 3 cosas que se hayan quedado de la charla de hoy, porque cuando nosotros lo ponemos o en escrito o repetimos algo, estamos fijando conceptos, que es lo que tenemos que hacer ahora. Así que si quieren, van escribiendo en el chat qué cosas, 3 cosas que se quedaron. Juli, vos decinos 3 cosas que te quedaste como referente acá de la posibilidad. Bueno, a mí lo que me gustó principalmente es el cuadro de los sobres. Me parece alucinante. Ahora que hay un audio. De Matías, ahí está. Ahí está. Me pareció muy bueno los sobres y el concepto, inclusive hasta mentalmente y psicológicamente los colores me parece que son muy importantes. Me quedo mucho con eso. Y que ahí son 4 conceptos: reserva, gasto, inversión y calidad. Así que me quedo mucho con eso. Veo que quedó, los sobres también, así que bueno, chicos, un placer, muchas gracias por la gentileza, muchísimas gracias Juli por la invitación, Ricky también, y bueno, a disposición, muchísimas gracias, la verdad un grupo hermoso y la energía más linda todavía.